Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Empezamos revisando la situación en el Centro de Privación de Libertad de Latacunga, donde se vive una tensa situación después de los amotinamientos registrados ayer en la tarde y este martes en horas de la mañana, lo que deja hasta el momento 16 fallecidos y 43 heridos. Patricio Viera sigue de cerca esta noticia. Familiares de los reclusos protestaban en el ingreso principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y exigían conocer la lista de las personas fallecidas y heridas. Así transcurrió la tarde de este martes. Nosotros no sabemos qué les están haciendo a nuestros familiares y para nosotros es duro el no saber si es que estarán heridos, estarán muertos. Mientras la policía y los militares recapturaban a los reos que lograron fugarse. ¡Levanta, levanta! ¡Trepa! Todo empezó el lunes en horas de la tarde, cuando se observaba a varios reclusos en los techos del centro penitenciario que intentaban escapar del amotinamiento que provocó una balacera. Cuando se pensaba que todo estaba controlado, nuevamente este martes, cerca al mediodía, los reos volvieron a amotinarse. La cifra de fallecidos aumentó a 16. Asimismo, el número de heridos se incrementó. Temprano en la mañana tuvimos un reporte de 33 personas heridas, de las cuales 3 se encuentran en estado crítico. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. La mayoría de víctimas han sido identificadas. Entre estas se confirma la muerte de Leandro Norero. Así lo indicó Franklin Poveda, defensor público de la zona, quien realiza un acompañamiento a los familiares de los fallecidos y afectados. A los familiares podemos guiarles con el trámite de los que fallecieron para sacar las actas de defunción y así también como ya la extinción penal de los delitos por los que fueron condenados. Al momento se registra una tensa calma, mientras que 600 uniformados, entre policías y militares, permanecen atentos a posibles nuevos disturbios. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, acudió personalmente a la Corte Nacional de Justicia para entregar la solicitud eterna para elegir al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Iván Saquicela le pidió que el proceso se dé sin demora y confirmó que remitirá los nombres máximo en 4 días. Nos informa Jacqueline Rodas. Iván Saquicela recibió al titular del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, en la sala del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Pidió cita para entregarle personalmente la solicitud eterna para elegir al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. He creído pertinente, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, junto con el señor secretario, venirle a entregar personalmente las resoluciones. Esta vez confiamos en que no haya ninguna dilación. Confiamos en que no exista ningún entorpecimiento ni excusa. Confiamos en que por el bien del país, no es un asunto de orden personal, sencillamente se nombre al presidente del Consejo de la Judicatura. También le entregó el reglamento que le da máximo 4 días para enviar los nombres de los candidatos. Ulloa dijo que ese plazo no aplica para este proceso, pero Saquicela igual lo cumplirá. Respecto de los plazos, no se ha contemplado alguno para este caso específico. Recordemos que esto deviene de una sentencia de la Corte Constitucional. Hay algunos nombres que estamos pensando, pero en estos días, en esta semana, tendría que hacerlo lo más pronto posible. De hecho, yo creo que el país necesita desde hace algún tiempo atrás ya una respuesta. Saquicela se mantiene en que es su potestad escoger los nombres y no del Pleno de la Corte. Sin embargo, tiene previsto convocar enseguida a sus compañeros jueces para intercambiar ideas sobre el tema. La comisión especial conformada para investigar la muerte de María Belén Bernal ya tiene directivos y deberá presentar un informe para conocimiento de la Asamblea en 30 días. No se descarta que una de las autoridades llamadas a comparecer sea el presidente Lasso. Francisco Garcés nos cuenta más.
La comisión ocasional integrada por el Pleno de la Asamblea para investigar la muerte de María Belén Bernal, ocurrida en las instalaciones de la Escuela de Policía en Quito, inició formalmente su trabajo. Lo hizo nombrando como presidenta a la correísta Ana Herrera y como vicepresidenta a Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática. En una rápida sesión inaugural, las 5 integrantes nombraron a sus autoridades y ahora delinean su plan de labores. Las comparecencias empezarían el día viernes. La primera sería la señora Elizabeth Otavalo y la semana siguiente ya estarían las autoridades que están vinculadas directamente con este caso y con la investigación. Herrera aclaró que fue la madre de María Belén Bernal quien pidió ser recibida en la comisión. Además de ella, también se llamará a comparecer al exministro del Interior, Patricio Carrillo, a jefes policiales, fiscales, al secretario de Seguridad, entre otras autoridades. Una de las propuestas es también convocar al presidente Guillermo Lasso. Como el principal responsable de la seguridad ciudadana, como el responsable también a quien pone las autoridades, y estaré pidiendo eso. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente. El trabajo de la comisión será definir responsables políticos de la muerte de María Belén Bernal, sin que esto interfiera en la investigación del caso que realiza la Fiscalía. En este caso, un informe, una información que permita realizar cambios profundos en las diferentes instituciones que están involucradas y que lamentablemente, pues, tal vez después de la investigación se da paso a que no cumplieron con los protocolos establecidos. La comisión tiene hasta el 2 de noviembre para entregar su informe al Pleno de la Asamblea para que haya un pronunciamiento del Legislativo. El presidente Guillermo Lasso se reunió con los colectivos de mujeres para analizar la implementación de políticas contra el femicidio. Carla Delgado nos cuenta que se propone, entre otras cosas, la creación de un Ministerio de Derechos Humanos, entre otros planteamientos. Veamos. Es la segunda mesa de diálogos que el presidente Guillermo Lasso establece con grupo de mujeres. La idea es buscar políticas para erradicar la violencia de género en el país. Esta vez acudieron representantes de al menos 12 colectivos femeninos. Luego de al menos 4 horas de análisis, la secretaria de Derechos Humanos aseguró que mediante decreto ejecutivo se dispondrá el cambio del Registro Único de Violencia para que esté a su cargo y ya no del Ministerio del Interior. Además, se fortalecerá la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos mediante la propuesta de creación del Ministerio Rector. Agregó que se consiguió incrementar los presupuestos para las casas de acogidas y centros de atención para garantizar los servicios a mujeres que han sido víctimas de violencia. Se ha propuesto en esta mañana realizar una política focalizada, integral, que atienda principalmente a los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres que se han incrementado en los 2 últimos años y que es necesario encontrar y atender las causas a efectos de reducirlos. María Luisa Hurtado, coordinadora nacional de Mujeres Negras, sostuvo que estos encuentros eran necesarios. Nos ha permitido también plantear propuestas sobre el femicidio, sobre lo que se está dando a nivel país, donde las mujeres negras también estamos inmersas. Estas mesas ocurren después del femicidio a María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de la Policía. La Corte Constitucional puso freno a las intenciones de la Asamblea Nacional de penalizar la opinión, regular la verdad y generar autocensura a través de funcionarios públicos convertidos en defensores de audiencia. El dictamen acepta la mayoría de las objeciones a la ley de comunicación enviadas por el Ejecutivo. Jacqueline Rodas nos explica. La reforma a la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea, incluye varios artículos que pretendían penalizar la opinión, pero la Corte Constitucional aceptó las objeciones del presidente de la República sobre este tema y dejó claro que la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Entonces la Corte nos dice claramente que, primero, la opinión es discurso protegido, es totalmente un discurso que está bajo la protección de la normativa ecuatoriana y tiene que entrar en cualquier proceso de protección de la libertad de expresión. César Ricaurte de Fundamedios, además, releva que la Corte haya evitado que el Estado pueda decidir qué noticia es falsa o verdadera. Ahí la reflexión de la Corte es impecable, señalando que
la exigencia de veracidad es absolutamente contraria a los estándares internacionales. Los magistrados también pusieron freno a que los defensores de audiencias no provengan de los medios de comunicación, sino que sean funcionarios públicos. Regular la figura del defensor de audiencias como un servidor de la Defensoría del Pueblo no solo restringe de forma indirecta el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sino que también comporta una intromisión estatal injustificada en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa. Ahora la Asamblea deberá adecuar la norma a los estándares internacionales y constitucionales según el dictamen de la Corte. El veto presidencial a la ley de comunicación fue tan bien fundamentado que la Corte Constitucional no tuvo que analizar mucho para encontrar las normas que resultaban inconstitucionales. Ahora el fallo constitucional irá a la Asamblea para el trámite del veto presidencial. Sería importante que en el trámite se tome en cuenta los puntos de vista de los organismos periodísticos para no afectar a la libertad de expresión, que es lo que todos debemos defender. Son los gremios periodísticos los que tienen la visión más clara al respecto y los políticos tendrían que acogerse a esos principios. La experiencia lo dice. Y en otras noticias, el presidente de la República reveló que a las 8 preguntas de la consulta popular remitidas a la Corte Constitucional se podría añadir una más. Esta plantearía la elección de asambleístas en la segunda vuelta electoral. La pregunta genera reacciones a favor y en contra. El presidente de la República lo dio por hecho. En una entrevista televisada indicó que a las 8 preguntas de la consulta popular se sumaría una más. ¿Los asambleístas deben ser elegidos en la segunda vuelta electoral? Sin embargo, esta no ha sido remitida a la Corte Constitucional para obtener su dictamen. Para el asambleísta Esteban Torres, es una pregunta que no cambiaría nada. Se dé en primera o en segunda vuelta, igual el sistema político ecuatoriano, la pluralidad de movimientos y además la particularidad de cada región, provincia y ciudad implica de que vamos a estar lejos de ese objetivo, es decir, de que hayan 2 bloques de gobierno, 2 bloques de asambleístas fuertes, como sucede, digamos, en los Estados Unidos, en donde eso se da porque hay partidos fuertes, no es el caso ecuatoriano. Un criterio totalmente distinto es el del ex asambleísta Héctor Yepes, quien sostiene que sí se podría alcanzar gobernabilidad con una elección legislativa en segunda vuelta. Me parece positivo que se elija a los legisladores en segunda vuelta para que se consoliden tendencias nacionales, para que no haya tanta fragmentación. Para Torres, la ausencia de organizaciones políticas sólidas es lo que impide que la gobernabilidad se haga presente en el país. Mientras existan partidos políticos que no tienen líderes fuertes, estructuras partidistas fuertes, usted va a tener una suerte de guerra de guerrillas en la Asamblea. Sin embargo, Yepes señala que con eso tampoco alcanza, que el cambio, si llega, debe venir de otro lado. Aquí lo de fondo es que se proponga a gente decente, con valores, que vaya a defender lo correcto, que vaya a servir y no a robar a los cargos de elección pública. Y eso no es cuestión de métodos electorales, eso es cuestión de saber proponer a gente decente y de elegir también nosotros como ciudadanos con responsabilidad. Resta conocer todavía el contenido exacto de la propuesta presidencial que se hizo pública al calor de una entrevista, sin querer queriendo. Continuamos. Arranca la cuenta regresiva para el fin de los diálogos entre el gobierno nacional y los sectores indígenas. Restan 8 días para el cierre de 5 mesas de trabajo y 2 de ellas aún no se han instalado. Fabiola Santana nos cuenta que hoy se cerró la mesa de derechos colectivos con algunos acuerdos. Se acerca el fin del plazo de 90 días para el diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Hasta el próximo miércoles deberán cerrarse las 10 mesas de trabajo. Sin embargo, la de salud se instaló este martes en su primer día y otras 2 aún no han iniciado. La FENOCIN desde ya critica que en las 5 concluidas no se cumplen los acuerdos. La que es más notable en la reestructuración y la condonación hasta $10,000 y habiendo una ley, ¿no es cierto? Entonces, eso no se está dando cumplimiento eficazmente. Por lo que aseguran que una vez que terminen los diálogos harán evaluaciones. Porque nuestras bases igualmente nos
exige que se dé el cumplimiento o tomar otras acciones que corresponde para exigibilidad de estos derechos. En cuanto a la mesa de derechos colectivos, en las próximas horas podría firmarse el acta de cierre, aunque la nominación del secretario de Educación Intercultural y de los Pueblos sigue siendo un tema de debate. Y el día de hoy se suscribieron 47 acuerdos adicionales. Hay 2 puntos en donde hay desacuerdo y 4 acuerdos parciales. En esta mesa se trató en términos generales sobre cómo poder hacer realidad el Estado plurinacional que se contempla en la Constitución y garantizar esos derechos colectivos que también se reconocen en nuestra Constitución y las leyes. Cada uno de los distintos acuerdos por eje temático ha tenido por objetivo esto que ya está contemplado en la norma, cómo aterrizarlo en la práctica, cómo hacerlo de manera articulada, cómo hacerlo de manera consensuada. En el primer día de la Mesa de Salud se trata el acceso a medicamentos e infraestructura y reconocimiento de la medicina ancestral. Sabemos que es algo que es milenario de los pueblos y como tal se respete esa convicción que tienen ellos. Este miércoles se instalará la de Educación Superior y queda pendiente la fecha del inicio de la Mesa de Empleo y Derechos Laborales. Desde ayer corre el plazo para renovar a los vocales de los afiliados y empleadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras entre los gremios de los afiliados ya se proponen nombres. Los vocales cesados no descartan la presentación de recursos para frenar su salida. Carla Delgado con este tema. La última vez que se había convocado a elecciones para la designación de los vocales que representen a los afiliados y empleadores en el Consejo Directivo de la Seguridad Social fue en 2012. Ahora, tras 10 años y por decreto ejecutivo, se dispone su renovación. El representante de los afiliados será designado por 5 organizaciones sociales: las centrales sindicales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones de afiliados al Seguro Campesino. Mientras que los empleadores y su vocal alterno serán asignados por federaciones de 5 sectores: industrias, comercio, agricultura y ganadería, pequeña y mediana industria y construcción. Hacer un llamado a esos 2 gremios para que elijan a las personas que tengan mayor sensatez, mayor sentido común, aquellos que quieran un cambio distinto por el bien del Ecuador. Representantes de gremios creen que era indispensable esta renovación. Que es por sanidad pública lo que ha hecho el señor presidente de la República de tratar de oxigenar esa dirección del Consejo Directivo y sacar a estos malos funcionarios. Esto mientras Luis Clavijo, uno de los vocales cesados, quien también ha permanecido por años en el cargo, tampoco descarta interponer recursos para evitar su salida. Bueno, hay algunas cuestiones, algunas instancias algunas propuestas que se podría hacer. Comenzando por la inconstitucionalidad, tal vez, no sé. Pero como le digo, esto ya no me corresponde a mí. Yo no tengo competencia para demostrar o decir que es o no es legal. Hay instancias correspondientes para que lo determinen eso. El decreto ejecutivo dispuso de un plazo de 15 días para la designación de los vocales y sus alternos. Pacientes de Solca que son derivados del Ministerio de Salud o del IES cuentan su incertidumbre ante la deuda que mantienen estas 2 instituciones del Estado con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Solca necesita todo el apoyo para continuar su noble tarea, como nos describe Diego Cuenca. En Solca, Guayaquil, atienden a Arturo Campuzano, que padece de cáncer en el estómago. Es un paciente derivado del Ministerio de Salud y relata la incertidumbre que vive cuando se entera que esa cartera de Estado se atrasan los pagos de la deuda que tiene con Solca. Porque usted sabe bien que si no pagan la deuda, nosotros no nos podemos atender y nos perjudicamos. Porque el cáncer, usted sabe bien que no hay cómo dejarle un espacio lógico. Ese martes, en un comunicado, el Ministerio de Salud anunció que para cubrir los haberes en la primera semana de este mes, se cancelará $6,3 millones. Se prevé cancelar hasta el último trimestre de ese año 12 millones más. El presidente de Solca explica los riesgos que existen si no se cumplen los acuerdos. Es que si no pagan a tiempo, yo no los voy a poder atender porque me voy a quedar corto de dinero porque el insumo no lo puedo comprar si no me pagan. Yo necesito el pago para poder alimentar y conformar mi capital de trabajo.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social además le debe más de 140 millones de dólares. Asimismo, durante esta semana, el organismo también se comprometió a pagar 9,4 millones por las atenciones a sus afiliados, como Rocío, que muestra su incertidumbre. Con la cuota que le pagaron, compraron y tienen la última tecnología. Me duró 20 minutos el que me hice hace un mes y medio. O sea, eso es que se necesita tanto que el IE esté al día para que aquí a uno le tengan la mejor tecnología y lo curan más rápido. Por ahora, los representantes de Solca confían en que ambas instituciones del Estado cumplan con los convenios de pago para seguir atendiendo a 1.600 pacientes diarios. Y ahora en vivo, pues un contacto con Bessie Granja, que se encuentra en los exteriores del Estadio Alberto Spencer, al norte de Guayaquil, en donde la Agencia de Tránsito y Movilidad aplica un operativo especial. ¿Por qué? Por el concierto de Daddy Yankee, que ha provocado desde temprano una gran multitud. Buenas noches, Bessie, adelante, estamos para escuchar. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches y también buenas noches a los televidentes que nos ven a esta hora. Sí, aquí todavía continúan llegando los asistentes para ingresar al estadio Alberto Spencer para el concierto de reggaetonero Daddy Yankee. Pudimos también captar unas imágenes un poco más temprano sobre la concurrencia a ese lugar. Incluso captar las filas de personas que se congregaron en los alrededores del cuartel modelo, que justamente está ubicado al lado del estadio, porque justamente alrededor de esta institución se generó una fila especial para el ingreso de los asistentes, ya que se colocaron vallas metálicas de seguridad para así evitar los desmanes que ya han ocurrido con otros espectáculos masivos como este. Nosotros justamente estuvimos desde muy temprano en este sitio para captar cómo se desarrolló el operativo de seguridad y de tránsito en la Avenida de las Américas, una de las más importantes aquí de Guayaquil, que conecta el centro y el sur de la ciudad, y les preparamos un informe. Veamos. Así lucía la fila de fanáticos que a las 17 horas de este martes esperaban ingresar a una de las localidades en el estadio modelo Alberto Spencer en Guayaquil para el concierto del artista reggaetonero Daddy Yankee. A las 15 horas se abrieron las puertas al espectáculo y decenas de personas llegaron desde provincias, como Andrés Alvario, quien viajó desde Buena Fe, en Los Ríos. Buena Fe, a pasarla chévere y disfrutar más que todo aquí. ¿Primera vez que lo vea Daddy Yankee en un concierto? Claro, sí, a disfrutar más que todo. Conforme pasaron las horas, la concurrencia de asistentes incrementó a este show. Muchos aseguraron que recién lograron salir de sus trabajos. Claro, fue la hora más oportuna que encontré para venir acá, pero me dicen que desde las 9 de la mañana ya la gente está haciendo cola, entonces voy a ver qué me espera. En la tarde hubo más congestión en el flujo vehicular a lo largo de la Avenida de las Américas. Allí se dispuso un operativo de control y únicamente se cerró el carril peatonal, donde se colocaron vallas metálicas de unos 2 metros para controlar la seguridad del entorno. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad vigiló que el público ingresara por las puertas correspondientes para evitar caos en esa vía principal. Las personas ingresan por la parte del hospital de la policía, por la parte de atrás del barrio Chemis, y cogen la calle Elías Jácome, que está todo enmayado. Personal policial que estaba en vehículos, a pie y en caballos custodiaron desde las 14 horas los alrededores del estadio. Se tiene previsto que el operativo de tránsito se extienda hasta que culmine el evento artístico. Y así es como pudimos escuchar, el operativo de tránsito continúa aquí, el operativo de control continúa, y quiero justamente con Leonardo Valareso, mi camarógrafo, captar cuál es el flujo en esta avenida principal. En realidad, inclusive bastante atípico, ¿no?, para hacer
a esta hora en un día normal de Guayaquil. Y esto justamente porque se dispuso un dispositivo especial. ¿Para qué? Para que el ingreso de los asistentes al concierto no genere caos en esta arteria de la ciudad. Y justamente, como pudieron ver, el ingreso se realizó por la parte de atrás del cuartel Modelo para que los participantes de este evento puedan ingresar con mayor orden hacia el estadio Alberto Spencer. Sin embargo, este dispositivo de seguridad va a continuar hasta que se finalice el espectáculo, pues ahí también se tiene previsto que gran concurrencia de personas salgan del estadio y también se evitará que haya flujo en este punto de la ciudad. Ustedes continúen con más información, es lo que podemos informar a esta hora. Buenas noches. El presidente de la República adelantó que el COE Nacional emitirá una resolución que le pondrá fin a la pandemia del COVID en Ecuador. Diego Cuenca conversó con autoridades de salud local de Guayaquil y gremios de médicos, quienes coinciden que no hay que ponerle fin a la presencia del virus, que ahora se mantiene ya no como pandemia, pero sí como una endemia. Fue el presidente Guillermo Lasso que anoche en una entrevista anunció que la pandemia de COVID-19 ha terminado en el Ecuador. Sin embargo, las autoridades de salud en Guayaquil, la ciudad que en el 2020 fue el epicentro del coronavirus en Sudamérica, señalan que no es momento de decir que acabó. Así lo sostiene el epidemiólogo municipal, Carlos Farhat. ¿Podemos decir que ya terminó la pandemia acá en Ecuador? Es que lo que pasa es que hay una confusión de términos, ¿no? Y las personas que no conocen se confunden. Pandemia es epidemia en el mundo. Entonces no se puede crear fin de la pandemia cuando eso tiene un alcance global. Lo que se puede decir es que Ecuador entró en la fase de endemia y ya no está en epidemia. Eso es otra cosa. Ha pasado más de 2 años de la presencia del virus en el país. Desde el pasado 29 de febrero del 2020 hasta este 4 de octubre. El Ministerio de Salud ha registrado 1.005.662 personas contagiadas de COVID-19, de las cuales 35.899 fallecieron. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana también muestra su desacuerdo. Asegura que estamos en una endemia, por lo que hay que vigilar el comportamiento del virus ante la amenaza de nuevas variantes. Hay que seguir cimentando hoy más que nunca la cultura de la bioseguridad, porque corremos el riesgo de tirar al traste todo lo avanzado, tirar al tacho de la basura. Mientras tanto, el presidente Lasso dice que volveremos a la normalidad. Ya en abril, el primer paso fue eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, debido a que hasta el momento, más de 14 millones de personas están vacunadas con el esquema completo. Y ahora nuestro segundo reportaje sobre la situación policial. En este informe especial les vamos a contar hoy las carencias que la policía enfrenta o con las cuales se enfrenta o trata de enfrentar a la delincuencia usando chalecos antibalas caducados. Esto implica que los uniformados con su dinero tengan que comprar su propio equipo porque el gobierno no se los ha renovado. Diego Cuenca nos describe la crisis mientras agentes esperan que a inicios del próximo año el Ministerio del Interior adquiera nuevos patrulleros y estos equipos de seguridad para su indumentaria. Están listos para salir a patrullar en la ciudad, equipados con su pistola, portan gas pimienta, municiones y su chaleco antibala. Quisieran decir que se sienten seguros, pero ellos saben que en un enfrentamiento a tiros con delincuentes, una bala podría traspasar sus chalecos porque están caducados. ¿Desde qué año está caducado? Desde el 2018 más o menos. ¿Y si hay una balacera? Que Dios nos ayude y que todos salgamos con vida. Visitamos unidades policiales de los cantones de Guayas y Los Ríos. Ahí los uniformados nos mostraron que algunos chalecos caducaron en el 2015. ¿Qué riesgo tienen ustedes? De que te pase la bala. Desde entonces, el gobierno no les ha entregado uno nuevo. Por ejemplo, este chaleco con la placa me costó $300. ¿Usted compró ese chaleco? Así es todo. Y debería ser al contrario, que el Estado le dé a usted. Claro, pero es que a veces no hay dotación y por seguridad propia uno invierte.
Por eso en los exteriores de las unidades policiales, de manera informal, venden implementos para los policías, que incluso tienen que comprar sus propias balas si usan una de las 50 municiones que les entrega la institución. Si en el caso de algún procedimiento se llega a hacer uso de algún tipo de munición, uno tiene que reponer esa munición. Está en un aproximado de unos $2 cada uno. Cubrimos los rostros de los agentes porque temen represalias por denunciar la crisis que padecen como Policía Nacional. Sin embargo, hay quienes se atrevieron a hablar el pasado 20 de agosto. No puede ser justo que sigamos con estrategias desde hace 30 años. Y el crimen organizado usan vehículos de última gama, armamentos de última tecnología. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que tienen que renovar los chalecos a todos los uniformados hasta inicios del próximo año. Para eso ya tienen $15 millones. Se va a adquirir aproximadamente 52,000 chalecos. Tenemos obviamente los chalecos tácticos para unidades especiales. Eso quiere decir que casi para toda la policía. Así es. Agregó que también mejorarán el parque automotor de la policía. De adquisición de nuevos vehículos patrulleros. ¿Cuántos? Eso lo dirán ya las unidades que nos vamos a reunir el día viernes. En principio se hablaba de 6,000. Ese número puede ser más, puede ser menos, pero tiene que la policía tener el número suficiente. ¿Para qué? Para los 52,000 policías que tenemos ahora. La crisis golpea a la policía en medio de la ola de inseguridad en todo el país, que ya cobró la vida de 3.291 personas, que fueron asesinadas en lo que va del año, a escala nacional. Y ahora retomamos la información sobre los enfrentamientos que se han dado en la cárcel de Cotopaxi durante estos 2 días. Un informe actualizado es lo que vamos a pedir a nuestro reportero. La cifra de muertos, como sabemos ya, se elevó a 16 y los heridos 43. Patricio Viera nos habla sobre la situación que viven familiares de los privados de libertad y ciudadanos que se encuentran en los alrededores del lugar. Gracias. Nos encontramos en este momento en la salida principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, donde podemos observar que aún se mantienen decenas de familiares de los reclusos que guardan prisión en este lugar. Están pendientes porque extraoficialmente se conoce de un posible traslado de algunos reclusos a otros centros. Las vallas de acceso han sido retiradas y el personal militar se encuentra ubicado en el primer filtro de ingreso, mientras que la policía se ha ubicado en el segundo y tercer filtro de control. Al momento no se escucha la detonación de armas de fuego al interior del centro, por lo que todo hace prever que existe tranquilidad. El amotinamiento, que terminó en una balacera al interior del centro, inició ayer en horas de la tarde y se extendió este martes hasta cerca al mediodía. Hasta el momento, la cifra es de 16 muertos y 43 heridos, según informó el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, quienes además han confirmado que nuevamente han logrado recuperar el control de la cárcel. Sin embargo, el puesto de mando, conformado por 600 entre policías y militares, se mantienen atentos a cualquier disturbio que se pueda presentar. Este es el informe desde los exteriores del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Funcionarios gubernamentales deberán comparecer ante la Asamblea para explicar el motín que se produjo este lunes precisamente en la cárcel de La Tacunga y que dejó 16 muertos, entre ellos Leandro Norero. Francisco Garcés nos tiene más detalles del llamado que se ha hecho en el siguiente reportaje. El ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante de la policía, Fausto Salinas, y el director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, Pablo Ramírez, comparecerán este miércoles en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ellos deberán explicar los detalles del motín de este lunes en la cárcel de Cotopaxi y por qué uno de los 15 reos asesinados es Leandro Norero Tigua, procesado por lavado de activos. Hay serios indicios que fue una acción deliberada para silenciar a Leandro Norero Tigua,
que se presente un informe integral de todas las operaciones realizadas por la estructura delictiva liderada por el señor Norero Tigua y sus presuntos vínculos con otras organizaciones delictivas y también con actores políticos. El asambleísta recordó que la Comisión de Fiscalización investigaba también a Norero y sus vínculos con redes de corrupción. Este caso fue abierto por la Comisión de Fiscalización en el marco de la investigación de las operaciones ilegales y corruptas de Javier Jordán Mendoza, el ciudadano que aparece en la piscina de Miami, y los vínculos con Leandro Norero Tigua. La investigación también llegó a determinar que Norero, a través de una empresa constructora, realizó obras dando créditos a municipios del país. Al menos ya hay 2 serios indicios del municipio de Manta, donde empresas vinculadas a Leandro Norero firmaron importantes contratos sin el adelanto de obra. El asambleísta anunció que esta será su última acción como presidente de la Comisión de Fiscalización, cargo que dejará este viernes. Una alerta de explosivos al interior de un vehículo fue emitida hoy en el centro de Riobamba. Personal del GIR desde la ciudad de Guayaquil tuvo que trasladarse hasta la provincia de Chimborazo para hacer las investigaciones respectivas. Ángel Pilatuña con el informe. Esta mañana se alertó sobre el abandono de un automóvil en el interior de un parqueadero público en el centro de la ciudad de Riobamba, que aparentemente contendría un artefacto explosivo, por lo que las autoridades dispusieron la evacuación de los trabajadores de las instituciones públicas como la gobernación, el municipio y entidades financieras del sector. César Dávalos, funcionario municipal, se refirió sobre la evacuación. En primer lugar, sorprendidos con lo que se manifestó, viendo que hubo una alteración en el tráfico y sobre todo en las actividades que venimos desarrollando en las instituciones. Sí nos llama la atención, esto es algo inusual en la ciudad de Riobamba. El lugar fue acordonado por personal de la policía, bomberos, Cruz Roja, mientras un equipo antiexplosivo del Grupo de Intervención y Rescate GIR se trasladó desde la ciudad de Guayaquil para el trabajo de campo. Allí se descartó la teoría, como nos relata el teniente de policía Dani Condo. Que el objeto lo trasladamos hasta un lugar seguro y a su vez realizamos la apertura de esta valija, encontrando al interior joyería y descartando de esta forma que se trate de material explosivo o algún artefacto explosivo improvisado. Personal de criminalística realizó las investigaciones que permitirán ubicar al propietario del vehículo y la procedencia de las joyas. Ellos están trabajando y han identificado domicilio, han identificado algunas características del presunto dueño del vehículo. El automóvil será trasladado hasta los patios de la Policía Nacional como parte de las indagaciones del caso. En el reportaje emitido la semana pasada sobre los más buscados por femicidio del Ecuador, nombramos a Luis Hermida por el caso de Lisbeth Vaquerizo. Se lo mencionó como femicida, sin embargo lo correcto era mencionarlo como un presunto femicida. Hermida al momento es procesado y está prófugo por las investigaciones que se siguen por el asesinato de su esposa. La discusión sobre si los ecuatorianos podrán o no portar armas ante el aumento de la delincuencia será uno de los ejes centrales del debate de la mesa de diálogo sobre seguridad que se instalará en el legislativo este día jueves. Francisco Garcés tiene los anuncios. El jueves iniciará una mesa de diálogo convocada por la Asamblea para analizar el tema de la seguridad en el país. Participarán la Presidencia de la República, la Función Judicial, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. Ese será el momento para que se ponga en debate la posibilidad de que los ecuatorianos puedan portar armas para defenderse ante la delincuencia. Toquemos temas como la inimputabilidad de menores de edad, toquemos temas como la extorsión, toquemos temas como el porte de armas con todos los requisitos que tengan que establecerse. Aunque las posiciones sobre el tema no están completamente claras en el legislativo, hay bloques que impulsan esa opción. No es posible, por ejemplo, que los guardias de seguridad o las empresas de seguridad no puedan renovar equipos.
hay que darles todas las facilidades. No es posible, por ejemplo, como digo, que los ciudadanos que podrían cumplir los requisitos no accedan a un medio de defensa. En la mesa también se deberán discutir reformas pedidas por las mismas entidades de seguridad. Que nos permitan poder hacer cambios dentro de los procesos de autodepuración de los cuerpos de seguridad del Estado. Porque al día de hoy 45 días tarda como mínimo para que se puedan tomar definiciones sobre aquellos funcionarios que deben ser sacados de los cuerpos. La intención es que el diálogo permita tener una propuesta que se unifique con las reformas a varios cuerpos legales relacionados con la seguridad que están en trámite en la Asamblea. Aprovechemos que está para segundo debate y en los próximos 60 días, a más tardar, tengamos todos esos insumos, todo ese debate previo que posibilite de que podamos discutir esa ley en segundo debate con los insumos de todos los poderes, insisto, del Estado. Esta será la segunda mesa de diálogo que instalará el legislativo, que prevé también convocar posteriormente a otra sobre materia laboral. Y ahora la historia de una joven que ha luchado contra el cáncer y no se ha dejado sobrellevar por el pesimismo tras la amputación de una pierna. Ella creó la fundación 100 pies, para ayudar a personas que necesitan prótesis. Ana María Palacios la acompañó en su día. Para Diana Armijos, a las dificultades hay que enfrentarlas. Le detectaron cáncer a los huesos a los 19 años cuando estudiaba en una universidad de Guayaquil. Llegó a Quito tras conocer su estado de salud. El médico le dijo que si no le amputaban la pierna tenía 6 meses de vida. Por ello tuvo que tomar una decisión. Decidí firmar el documento. En una semana creo que me amputaron mi pierna y levantarme y verme sin mi pierna también era duro. Desde entonces la capital se convirtió en su hogar. Terminó sus estudios en contabilidad y auditoría y retomó su gran pasión, el baile. En 2018 compitió en un torneo siendo la única con discapacidad. Obtuvo el segundo lugar en salsa. Entonces fue como que ese reto para mí de darme cuenta de que ¿por qué no había más personas con prótesis bailando? ¿Por qué no había más personas haciendo otro tipo de cosas? Se motivó. Creó la Fundación 100 Pies y empezó a ayudar a las personas que estaban a su alrededor para conseguir una prótesis. Todo lo hacen por autogestión y con materiales reciclados, ya que normalmente pueden costar hasta $17,000. Y justamente con la organización de Ron te salen $400, $500, $300, depende de la amputación. La pandemia afectó también a su fundación, que acoge a personas de todo el país. Les tocó cerrar y buscar un espacio más pequeño. Ahí se dictan clases de baile, maquillaje artístico, fotografía, modelaje y fútbol para todo público. Que nosotros trabajamos en la parte de artística es mediante la parte psicológica, porque muchas veces cuando te ha sucedido esto, puedes tener la mejor prótesis que quieras, pero si psicológicamente no estás bien, ¿cómo lo manejas? Ganó el Miss International Global Ecuador. Fue la única representante con discapacidad. Ahora está buscando auspicios para conseguir viajar a Malasia y representar al país. Esa es la alegría de vivir, las ganas de luchar y ayudar al prójimo que tiene Diana Armijos, quien lleva un mensaje de fortaleza, inclusión y esperanza. Los robos, los crímenes, la libre venta prácticamente de droga en las calles provocan temor entre los habitantes del sur de Guayaquil, al punto de que tienen que tomar medidas extremas para salvaguardar sus vidas. Y Telo Ruiz nos va a contar cómo 5 familias pusieron a la venta sus casas, quieren huir de allí, huir de la violencia. En la cooperativa El Diamante, ubicada en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, los habitantes no se asoman ni a las ventanas por miedo a ser asaltados o impactados por alguna bala perdida. Para llevar a los niños a las escuelas, algunas madres se organizan en grupos. No se puede ya salir a disfrutar ni hacer ningún tipo de reuniones por esta situación que se está aconteciendo. Incluso 5 familias de las manzanas P y Q se fueron y pusieron en venta sus casas porque no aguantaron más la comercialización y consumo de drogas en el barrio. Así sea consumidor y corren bala, o sea, como ahuyentar a la gente. Hay mucha inseguridad, aquí esto es harto consumo de drogas, peleas. En cuanto a la inseguridad, el mayor Javier Gavidia, jefe de operaciones del distrito Esteros, indicó que han detenido a varios delincuentes. Hay bastante consumo de drogas. Los moradores de ese sector de la Trinitaria
piden acciones a las autoridades, pues quieren dejar de vivir acorralados por delincuentes y microtraficantes. Decenas de niños del noroccidente de Pichincha se educan en medio de la naturaleza, y esto gracias a un proyecto denominado Bosque Escuela. El grupo también impulsa el ecoturismo comunitario para recaudar recursos que les permita conservar un bosque del Chocó andino, como nos muestra Fabiola Santana. Son estudiantes de Nanegal al occidente de Quito. Dejan los libros en las aulas y aplican un aprendizaje vivencial en la naturaleza. Se trata del proyecto Bosque Escuela que lidera la cooperativa Santa Lucía a cargo de la conservación del bosque nublado del mismo nombre, ubicado en la reserva de biosfera del Chocó andino. Optamos por una vida sostenible, por un estilo de vida sostenible que nos ayuda a vivir en armonía con la naturaleza, y eso obviamente empieza con la educación. Este proyecto lleva varios meses y los niños ya desarrollan el amor por lo que los rodea, su interés por la defensa de la naturaleza y este bosque nublado de 700 hectáreas. Que no contaminen, porque no nos están haciendo solo daño a nosotros, sino a todo el planeta. Todos necesitamos que nos cuiden, todos merecemos respeto. Esta área también es ideal para el turismo comunitario. Para llegar a las cabañas de hospedaje hay que caminar 2 kilómetros montaña arriba. En el trayecto podrá disfrutar de la flora y la fauna. Miren, aquí pueden ver, tenemos la huella de un armadillo. ¿Cómo podemos identificarlo? Es porque el armadillo escarba por donde está caminando para buscar pequeños insectos. En los primeros 40 minutos de caminata, usted se encontrará con lo que se denomina un culunco, que es una formación natural tras el paso de la huella de humanos como de animales e incluso del agua. Caminar entre 1 hora y media y 2 horas tendrá su recompensa. Desde la cima de la montaña podrá observar la magnitud del bosque nublado. En los alrededores, los bebederos de los colibríes. Y finalmente las cabañas donde se mantendrá en contacto con la naturaleza. Allí acuden en su mayoría turistas extranjeros. En un principio vine en el 2005 y luego en el 2007. Fui profesor y dirigí 2 viajes con estudiantes desde Inglaterra para que visiten Santa Lucía. Los miembros de la cooperativa esperan ser visitados por más personas que les permita preservar el lugar megadiverso, hábitat del oso de anteojos. Hemos logrado sostenernos para proteger el bosque, que es nuestro objetivo principal. Visítelo y sea parte de la conservación. Y antes de finalizar nuestro informativo, hacemos un nuevo contacto con Bessie Granja, que se encuentra en los exteriores del Estadio Modelo Alberto Spencer para la presentación del famoso Daddy Yankee. Nos tiene las novedades de la previa a este concierto del reconocido artista, en donde cientos de personas siguen llegando al evento. Adelante, Bessie, te escuchamos ya. Hola, buenas noches. Aquí sigue llegando público para ingresar al Estadio Alberto Spencer y disfrutar del concierto del artista Daddy Yankee. Estamos desde el paso peatonal de la Avenida de las Américas y podemos captar las filas de personas que siguen justamente tratando de acercarse hacia las localidades dentro del concierto y están apostadas justamente en los exteriores del estadio. Sin embargo, también hay imágenes de redes sociales que se viralizaron donde una calle completamente llena de personas se apostó más temprano. Es justamente el único ingreso que se organizó para poder ingresar al concierto. Es cerca del barrio Chemis, contiguo al cuartel Modelo de la policía, aquí en la Avenida de las Américas. Aquí también estamos captando cómo el público sigue llegando hasta este sitio. El tráfico está fluido porque existe el dispositivo de control de tránsito hasta esta hora y que continuará hasta el final de este espectáculo. Hasta el momento no se han registrado desmanes,
Hay personal también policial que se encuentra en este paso peatonal para evitar el ingreso de personas que no estén autorizadas a este espectáculo. Es el ambiente que se vive aquí en los exteriores del estadio Alberto Spencer. Ustedes continúen con más noticias en estudio. Buenas noches. Gracias, Bessie. Bueno, ya estamos concluyendo nuestro servicio informativo y tenemos que agradecer a nuestro público que nos está acompañando siempre. Buenas noches a todos.